El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 19, notas. Debes estar siempre alerta y desconfiar de todo, para no creer en ventajas que solo son aparentes. No ataques a un ejército que regresa. Tiene su hogar a la vista y por ello sus fuerzas y su decisión serán mayores. Deja una vía de escape a un ejército cercado. El enemigo desesperado puede luchar hasta la muerte. Fukai, quizá aconsejado por Sun Wu, empleó este método contra el reino de Chu. Dejó que el enemigo atisbara una vía de escape y después cayó sobre él, una vez rota la tensión que lo habría llevado a asistir. No presiones a un enemigo desesperado por las mismas razones ya expuestas. Si a todo lo anterior le añadimos el arte de dominar a las masas mediante banderas, estandartes, división y unión, tenemos que concluir con Sun Tzu de manera magnífica que esto es el arte de la guerra. El título de este capítulo, Las 9 variaciones, Yu Bian, ha provocado muchas discusiones. El problema radica en ver de dónde sale el número 9. En opinión de Minford, Sun Tzu se refiere a 10 prohibiciones, aunque no habría que contar la 10ª. Hay órdenes del soberano que no se deben obedecer, puesto que se aplicaría a las 9 anteriores. Otros consideran que 9, como sucede en muchos textos chinos antiguos, es sinónimo de muchas o innumerables. Es el soberano quien da inicio a la guerra, pero es el general el que la organiza y desarrolla. Sun Tzu enumera diversos terrenos a los que debemos prestar atención. Terreno devastado, PD, un territorio en el que no se puede obtener alimentos y que es demasiado inhóspito para asentarse. Terreno de encrucijada, QD, un territorio que se encuentra entre 3 o más estados. Una de las fronteras es la del reino contra la que se combate, pero las otras no son necesariamente las del atacante, sino que pueden ser de estados o feudos fronterizos con las tierras del enemigo, por lo que es un buen momento para establecer alianzas. Terreno cercado, Wedi. Permanecer en un terreno cercado por montes o accidentes naturales que no nos dejan una salida clara es como encerrarse uno mismo en una prisión. Terreno mortal, CD, el terreno en el que tendrá lugar la batalla. El general deberá emplear todas las estratagemas para triunfar. No es seguro que a 5 ventajas se refiere Sun Tzu. Una posibilidad es que se trate de los 5 factores del primer capítulo: el Dao, el cielo, la tierra, el mando y el método. También podrían ser los 5 terrenos que acaba de mencionar: devastado, de encrucijada, aislado, cercado y mortal. Hay que saber cuáles son los caminos, ejércitos, enemigos, ciudades y terrenos perjudiciales o peligrosos, para evitarlos. En las 4 variaciones, uno de los fragmentos relacionados con el arte de la guerra que se encontraron en Ji Quen Han, se repite este pasaje casi exacto, pero además se describen los caminos que no se deben seguir, las tropas que no hay que atacar, las ciudades que no hay que tomar, los territorios que no hay que disputar y las órdenes que no hay que obedecer.
Los caminos que no se deben seguir son aquellos que no resultan fiables al avanzar y que nos sitúan en una posición en la que retroceder también resultaría peligroso. Las tropas que no debemos atacar, si estamos a una cierta distancia de ahí, que no debemos cuando nos disponemos de esa visión amplia. Las ciudades que no debemos tomar son aquellas que, a pesar de que podemos capturarlas, no reportan ningún beneficio para la vanguardia de nuestro ejército, claro, y tampoco puede conservarlas nuestra retaguardia. Es un esfuerzo inútil. Los territorios que no hay que disputar son aquellos que carecen de cualquier interés estratégico o en los que es imposible mantenerse o alimentarse. En cuanto a las órdenes del soberano que no se deben cumplir, son las que contradicen las anteriores, 4 variaciones, es decir, todo lo que se ha explicado respecto a caminos, tropas, ciudades y territorios. Con beneficios y daños se alude a los señores feudales, probablemente lo del propio Estado, a los que el buen estratega debe causar daño o al menos debilitar para prevenir sus rebeliones, y a los que mantienen siempre ocupados, de manera que no puedan tramar nada contra él. La mención a los señores feudales nos recuerda que es tan importante saber defenderse como atacar y que nunca hay que confiar en los demás, ya se trate de señores feudales o de enemigos, sino que hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Conocemos a nosotros mismos. Es tan esencial como conocer al enemigo. Aquí Sun Tzu insiste en el asunto y examina las debilidades que pueda llevar a un general a la derrota. Son debilidades que a veces parecen virtudes. De ahí la importancia de detectar el peligro que encierra. Temeridad. Pensadores como Aristóteles han distinguido entre la valentía y la temeridad. La primera es una cualidad positiva, pero la segunda es solo valentía irracional e irrazonable. Cobardía. Si la temeridad es el exceso de la valentía, la cobardía lo es de la prudencia. Un general que actúa llevado por el miedo a morir es también una víctima fácil. Cólera. La ira o cólera es otra emoción que nos hace olvidar lo razonable y prescindir del cálculo y la evaluación objetiva de cada situación, porque pervierte nuestra percepción y acción. Sentido del honor. En la China antigua existía un concepto del honor exagerado, equivalente a la honra de la España del siglo de oro, que hacía que se llevaran a cabo acciones desmesuradas como la vergüenza y el suicidio, para salvaguardar al honor. Un general con un exagerado sentido de honor es un blanco fácil. Paradójicamente, a menudo resulta igual de fácil manipular a las personas honestas que a las corruptas. Preocupación por sus hombres. Demasiada benevolencia hacia sus soldados puede hacer que un general sea débil. En el próximo capítulo, Sun Tzu insistirá en que hay que ganarse la admiración de los soldados, pero también en que se debe aplicar los castigos con rigor y eficacia. Del mismo modo que tenemos que seleccionar a los soldados y entrenarlos, hemos de realizar pruebas de selección o casting de generales y oficiales para evitar a quienes cuentan con aquellos defectos que resultan fatales en la guerra. Debemos observar asimismo estos defectos en el enemigo, atacar el sentido de honor de sus generales, enfurecerlos, amenazarlos con un peligro real o imaginario, o tentarlos